miércoles del corazón. Hoy hablamos de síndrome coronario crónico con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Si usted tiene dudas, las líneas están abiertas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de irnos a la pausa, entonces nos quedamos con el pendiente de poder detallar el tema de los factores de riesgo y el tema de la historia familiar. ¿Qué tanto influye en la aparición de este tipo de síndrome? Bueno, fíjate, tiene una gran importancia cuando hay una historia familiar, sobre todo familiares de primera línea. ¿Y cuáles son esos familiares de primera línea? Los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos. Si usted tiene familiar que haya tenido una muerte cardiovascular precoz o un evento cardiovascular precoz, es decir, antes de los 55 años si es hombre, antes de los 65 años si es mujer, y aún si ha habido, ya si usted viene siendo una tercera generación, yo soy de los que digo que aunque haya sido más tarde, como la gente antes se enfermaba en etapas más tarde, yo siempre lo tomo muy en cuenta. El hecho mismo de tener familiares que tienen una muerte súbita, pues con mayor razón todavía para investigar a ese paciente y desde temprano. ¿Para qué? Para evitar y prolongar la vida y la calidad de vida y que no llegue a tener un evento que pueda costarle la vida. De eso se trata, esa es la gran importancia que tiene esto. Por supuesto, otros factores de riesgo tan importantes son el tabaquismo, aunque mucha gente a veces no lo cree, pero yo le digo, revisen sus arterias para que vean. Muchas veces tienen algún gen que lo protege, pero está enfermo, tiene enfermedad. Entonces usted no puede seguir hacia adelante sin saber lo que usted tiene y tratarse. El paciente diabético es un paciente con un riesgo alto, el paciente que tiene niveles de colesterol alto o de triglicéridos altos, es decir, niveles de grasa en sangre, también son pacientes que van a tener un mayor riesgo. Y ahí se van agregando una serie de factores, como son a esos factores mismos, la falta de actividad física para desarrollar buena circulación, buenos vasos sanguíneos. El hecho mismo de la edad, por ejemplo, no es lo mismo tener 40 años que tener 65 años. Es decir, en la medida que avanzamos en edad, vamos a tener mayor posibilidad de tener enfermedad arterial coronaria. La hipertensión arterial que es el factor de riesgo mayor que condiciona el daño también a los vasos sanguíneos. Entonces, eso es muy, muy importante. De tal manera que ya llega un momento que usted tiene que hacerse una evaluación lo más completamente posible. A los 40 años, si no ha tenido ningún problema, o aún sin haber tenido historia familiar, de hacerse una evaluación de su sistema cardiovascular. Claro, si ha tenido historia familiar, pues eso tiene que ser mucho más temprano. Y hoy día contamos con más herramientas, con más elementos para poder detectar enfermedad a tiempo. Muchas veces le hacemos, por ejemplo, un Doppler de arteria carótida. ¿Para qué? Para ver las arterias carótidas. Porque si hay placas en las arterias carótidas, se considera que debe haber placas en otras arterias, especialmente las arterias coronarias. ¿Y qué significa esto? Que eso es aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad de las arterias coronarias. Ya hablamos ahorita de la angina vasoespástica, que es un espasmo que se produce en una arteria que está sana, pero que está condicionado a producirse ese vasoespasmo por factores como el estrés. Está la enfermedad microvascular, que forma parte también de lo mismo y que puede finalmente no solamente desarrollar un infarto, sino insuficiencia cardíaca, porque a veces la enfermedad también va silenciosa. El día pasado yo mencionaba que en la Primera Guerra Mundial se hizo un estudio de los soldados que habían fallecido en esa época y el promedio de edad era de 22 años y una gran mayoría tenían lesiones ateroscleróticas, lo que significa que esta enfermedad comienza temprano. Lo que pasa es que es de curso lento y la historia natural de la enfermedad es una línea progresiva, no importa lo que hagamos, porque no podemos modificar todos los factores de riesgo. Entonces lo que hacemos es prolongar la vida, aunque nunca llegue a tener un evento. Por ejemplo, se considera que un paciente que ya usted detecta enfermedad, aunque no tenga síntomas,
Si usted no cuida, en 10 años pudiese tener un evento. Si tiene un evento coronario, aunque usted tome todas las medidas, sigue en riesgo para tener un evento en el próximo año, que aunque es menor, pero sigue. Y ese riesgo puede seguir prolongándose hasta cierta edad. No necesariamente puede morir de eso, pero existe un riesgo mucho mayor. Y no solamente eso. Cuando hablábamos de la evaluación preoperatoria, era eso. O sea, el paciente que tiene una historia, que tiene muchos factores de riesgo, no debe ir a operarse sin saber cuál es su condición. ¿Por qué? Porque entonces puede terminar un evento fatal que no fue la cirugía, sino condicionada por todo el estrés, más el efecto de anestesia, la respuesta, es decir, muchos factores que inducen el medio ambiente, el pánico que tiene el paciente. Entonces, de eso se trata. Y a eso nosotros agregamos entonces las herramientas que tenemos, como el electrocardiograma, que es poco sensible, usted puede tener una enfermedad incluso severa y el electrocardiograma es normal, pero hay que hacerlo, porque de la única manera que podemos comenzar a detectar es con el electrocardiograma, que es la técnica más sencilla, el método para comenzar a detectar qué puede haber. Luego tenemos la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo tampoco, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición del paciente, cada método va a tener una mayor sensibilidad, es decir, una mayor capacidad de detectar temprano la enfermedad, y que cuando está, pues ya usted sabe que sí hay enfermedad, pero muchas veces tenemos pruebas falsas negativas, y ahí es donde tenemos que ingeniárnosla, tener la habilidad de que ese paciente no se nos vaya, de que tenemos que completar. Existe el ecocardiograma de esfuerzo, existe la medicina nuclear, existe la angiotomografía y en última instancia el cateterismo para un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, cuando yo hablé ahorita del Doppler de las arterias carótidas, tenemos que acostumbrarnos más también a hacer Doppler de las extremidades inferiores, porque se considera que en la mayoría de los pacientes el proceso de aterosclerosis empieza en las extremidades, en las arterias ilíacas y en las arterias femorales, sobre todo el paciente fumador, el paciente diabético. Entonces, si nosotros detectamos a tiempo que hay enfermedad aterosclerótica, nosotros podemos actuar. ¿Para qué? Para prevenir que ese paciente tenga un evento que pudiera ser o una muerte súbita o un infarto agudo del miocardio, que también puede llevar a la muerte, o dejarlo con secuelas de discapacidad. Doctor, aquí yo quiero que podamos aclarar esta parte que usted ha mencionado, de que muchas veces ese electrocardiograma, que regularmente es mandatorio en cada evaluación cardiovascular, puede salir bien aún el paciente teniendo una patología. Entonces, ¿con qué combinar eso? Hablaba también del tema de la prueba de esfuerzo para garantizar de que el diagnóstico que tengamos a la mano sea real y no se trate de un falso resultado. Correcto. Como usted mismo mencionó. Sí, no todos los pacientes hay que hacer una prueba de esfuerzo. Tú puedes inducir e irte por ahí. A veces yo, por ejemplo, algunos pacientes que necesitan la cirugía rápido para no retener mucho, y aunque no tenga, pero por la edad y algún factor de riesgo, le hago una tomografía computada buscando calcificación o un score de calcio, ver qué hay ahí. Y si, dependiendo de la cantidad de calcio que hay en las arterias con el score, entonces puede inducir a que ese paciente antes de operarse va a tener que estudiarse. Recuerdo un paciente que se iba a operar de próstata. Y cuando yo lo había visto una primera vez, y él fue a operarse de próstata unos 2 años o 3 años después, en el historial él negó que tenía diabetes. O sea, no lo conocía. No, creo que fue la primera vez. Pero él conocía que era diabético y obvió la información. Pero obvió la información. Okay. Entonces yo le mandé a hacer unas pruebas para entonces, por la edad, para ver lo de la cirugía. Y resulta que precisamente él me llama unos 3 días después, que caminando tuvo un dolor en el pecho. ¡Wow! Ajá. Entonces lo envié para que fuera a la emergencia, se hiciera un electrocardiograma. No habían cambios específicos, pero como tuvo un dolor en el pecho que mejoró con el reposo, lo estudiamos y ahí, papá, tuvimos que hacerle su dilatación de las arterias coronarias antes de operarlo. Y esperar un tiempo y cambiar la técnica que se iba a tratar de la cirugía. Es decir, preferimos que se le diera tratamiento farmacológico primero y esperar, porque había que usar medicamentos que no se podían suspender de inmediato y había que resolver el problema coronario mucho antes. Entonces el paciente fue por una situación y terminó tratando primero el tema cardiovascular. Por eso la importancia de que usted pueda evaluarse correctamente
y que evite entonces ponerse en riesgo yendo, quizás que lo hablábamos aquí hace varios miércoles, de la importancia de esa evaluación prequirúrgica debidamente Fíjate, realizada. por ejemplo, las mujeres tienen manifestaciones clínicas un poquito diferentes a los hombres, no son tan típicas. Entonces, con las mujeres hay que tener mucho cuidado, sobre todo que antes creíamos, o se nos enseñaba, que una mujer que estuviera menstruando no tenía enfermedad coronaria. Así, en términos literales, vamos a decir, no, lo último que puede tener es eso, porque todavía menstrua y las mujeres que menstruan, pues, como desarrollan enfermedad cardiovascular tardíamente. No. Hoy los pacientes que nacen con un problema de colesterol, y los pacientes, y las mujeres que fuman, y las mujeres que toman anticonceptivos, y las mujeres que tienen lipoproteína A elevada, que la exponen a un riesgo mayor, además de la historia familiar. Entonces, puede tener enfermedad vasoespástica, que es más frecuente en la mujer. Puede tener enfermedad microvascular, que es más frecuente en la mujer. Entonces, muchas veces, los equivalentes aginosos, una mujer puede tener, durante la realización de un gran esfuerzo, ¿qué puede tener? Que eructa, y ya eso puede ser una manifestación clínica. Así, doctor. No es típica, ni siquiera la mencionan mucho en los libros, en la mayoría de los libros. Pero después de un esfuerzo, que tú ves que no eructo. Y es porque hay comunicación, porque alguna sensibilidad está pasando en el corazón que descansa sobre el diafragma. Claro, claro. Y puede pasar como que es una manifestación de algo digestivo. Que por eso se da lo que usted mencionaba anteriormente, de que muchos dolores de pecho estén asociados a tema gastrointestinal. Claro. Pero hay que hacer ese diagnóstico diferencial. La misma úlcera péptica, la gastritis, los cálculos de la vesícula te puede dar un dolor en el pecho. O un espasmo del colon. Muchas veces hay personas que yo le decía ayer a alguien y decía que tenía una molestia. Mira, yo creo que tú lo que tienes es una hernia de tal. Yo tengo una hernia de tal. Pues eso es. Eso es lo que te está causando el dolor. Entonces, es la habilidad que debe tener el médico para sospechar. Y si tiene la sospecha, investigar. Claro, usted siempre lo dice, hay que pensar. Claro. Hay que pensar en la patología para entonces poder hacer diagnóstico. No, si no piensa, te pasa por el lado y no la ves. No la ves. Tiene que pensar en eso. Claro. Eso es la verdad. 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre síndrome coronario crónico. ¿Sí? Ahora que ha habido mucha gripe en estos días, muchos pacientes se están quejando de dolor en el pecho. Y a veces que tienen pericarditis, se le inflama el pericardio. En los últimos meses he visto ya 4 casos de pericarditis. Que eso es una consecuencia del proceso viral. Es un proceso inflamatorio. Exacto. Y entonces, si tú no sospechas, porque a veces no encuentras los signos clínicos típicos. Ayer vi un caso que le comentaba eso y le decía, no, tiene que hacerte un ecocardiograma, porque él había tenido, es verdad que estuvo con mucha tensión, pero la molestia no se la ha quitado y todo comenzó unos días antes del virus, pero que el virus está afectando desde días antes. Claro, lo que pasa es que los síntomas aparecen después. Por supuesto. Entonces, es muy común que los procesos virales respiratorios, porque muchos virus se pueden asociar con la ocurrencia de inflamación del pericardio o pericarditis. Doctor, con relación a el primer planteamiento de síndrome coronario crónico, pero también está el síndrome coronario agudo. Si ponemos en balanza el riesgo que tiene un paciente con síndrome coronario agudo y el paciente que tiene un síndrome coronario crónico, ¿cómo se equipara eso? Bueno, va a depender del escenario. Okay. Si tú tienes un síndrome coronario agudo, bueno, ese paciente tiene una amenaza de un evento cardiovascular que puede terminar en la muerte. Y que hay que atenderlo rápido, incluso más rápido que el que ya tiene un infarto. Porque ya tú sabes que tiene un infarto y está ahí acostado. Pero el que tiene un síndrome coronario agudo, tú no sabes cómo va a terminar. Entonces, aunque le esté administrando todo, sobre todo si no está en una institución donde puedas actuar más a tiempo, porque cuando estás en una institución más a tiempo, tú investigas rápidamente al paciente. Y si tiene que llevarlo a un procedimiento de intervención, pues llevarlo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el crónico? Que muchas veces debuta como un síndrome agudo y nunca ha tenido síntomas. Es silencioso. O sea, no, sin ninguna manifestación, pero es un paciente de crónico. Claro, porque tiene una placa aterosclerótica blanda que por alguna razón
a veces hasta por un proceso inflamatorio, un proceso gripal. Por ejemplo, por eso la influenza, por eso se insiste mucho en vacunar contra la influenza, porque cuando hay casos de influenza, pacientes que tienen enfermedad, la probabilidad de tener un evento aumenta importantemente, el riesgo de tener un evento. Entonces, por eso se insiste en vacunar a todas las personas de más de 60 años y si tienen enfermedad coronaria, pues mucho más, o riesgo, porque entonces sus riesgos aumentan para tener eventos cardiovasculares. Entonces, en el caso de esos pacientes, ya usted mencionaba algunos de los síntomas, pero nos gustaría que pudiéramos como que enlistarlo para que la gente se quede con eso ahí, Fíjate, de los síntomas del síndrome coronario crónico. Sí, el síndrome coronario crónico se va a manifestar especialmente por un dolor al esfuerzo físico, dolor que ya cuando se hace un poquito crónico, ¿verdad? Que la manifestación está, ya no vemos tanto porque tenemos muchas herramientas hoy, pero el paciente sí viene quejándose de que hace varias semanas, cuando camina a cierta distancia, que él caminaba antes, tiene una sensación de opresión o de dolor en el pecho, que muchas veces se va a asociar con sudoración fría, sensación de falta de aire y hasta palpitaciones, y hasta mareos en algunas ocasiones, o pérdida de fuerza. Entonces, con mayor razón, para atender a ese paciente lo más rápido posible. Lo otro es, y recordar que la primera vez que usted haga ese tipo de evento, hay que considerarlo como un síndrome coronario agudo, como una angina inestable. Entonces tiene que ir rápidamente ese mismo día a chequearse y no esperar, porque mucha gente ha tenido eso por primera vez y regresando a su casa para bañarse, a ir al médico, Ahí tiene. Todavía los estamos esperando. Murieron en el camino porque tenían una enfermedad coronaria crónica silenciosa, que por alguna razón, hasta veces hasta una inflamación dentaria, provocó que esa placa se rompiera, se formara un trombo y causara un evento agudo que pudo haber sido la muerte súbita. Hay equivalentes de ese dolor, que son, como dije, las palpitaciones, la disnea, la llamada disnea, que es la falta de aire cuando usted hace un esfuerzo físico. Y que usted dice, bueno, pero yo no me pasaba eso, ¿por qué me está pasando esto? Y exactamente ahí es donde uno va a investigar pensando que tengo una sospecha y tengo que establecer claramente qué tiene el paciente. Claro. Porque es de la única manera que podemos actuar a tiempo y evitar que desarrolle un evento cardiovascular que termine en su discapacidad física, reduzca su tiempo de vida, su calidad de vida o la muerte súbita. En ese momento o después de. Bien, vamos a hacer una breve pausa, doctor. Recordarle a quienes nos escuchan que hoy es miércoles del corazón, el tema síndrome coronario crónico. Retornamos en breve y las líneas estarán abiertas para que ustedes puedan comunicarse con nosotros.